Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver la poda general de formación del pistacho y que nos dará paso también a otros vídeos donde se verá una poda más específica de formación y de otras labores que se realizan en el pistacho. Antes de empezar es importante afilar, desinfectar y engrasar nuestra tijera si fuera necesario. Bueno, pues ahora en este caso tenemos una planta de cornicabra que fue injertada el año pasado. Vemos que tiene 1 y 2 injertos, a priori están secos. Para esto siempre hay un truco que sería rascarle con la uña debajo del injerto. Si vemos que está verde, seguramente está agarrado, y si, como en este caso, vemos que sale una madera negra podrida, es porque el injerto ha sido fallo. Entonces tendríamos dos opciones. Plantas como esta, que no tienen mucho vigor, podríamos dejarla, considerando que tengamos madera sana todavía por debajo de los injertos anteriores, para así este año próximo injertarlo en una zona buena y que nos pudiera volver a brotar y de la manera más limpia posible. Otro caso es que esta planta tuviera mucho vigor y por exceso de vigor nos cogería mucho calibre la rama y nos costaría mucho de que prendiera el injerto. Entonces procederíamos a cortarlo por abajo por una zona limpia. Esta no es el caso. Vemos que la planta nos podría servir, tenemos zona suficiente para injertar el año siguiente, la dejaríamos así tal cual. En este caso tenemos otra vez una planta de cornicabra injertada el año pasado, pero en este caso vemos que sí que tenemos al menos uno de los injertos agarrado. En este caso es el de abajo, que nos viene bien porque siempre intentaremos dejar por sanidad el injerto de abajo. Yo en este caso hubiera dejado los dos y luego más adelante, si los dos hubieran funcionado bien, hubiera intentado elegir el de abajo para evitar heridas en la parte inferior del árbol. De modo que siempre intentaremos coger el de abajo. Vale, pues como en este caso lo tenemos injertado y está bien, vamos a realizar un corte, vamos a eliminar el injerto superior, dado que está seco y no nos vale, dejando siempre un pequeño tocón para que pueda secar esta parte de la madera y no se nos meta hacia abajo la sequedad. Y igualmente limpiamos las partes de la cornicabra que no nos vayan a servir. Vamos a intentar siempre que el árbol desde el primer momento nos vaya lo más recto posible. Entonces aquí hemos hecho un buen manejo para que salga recto y lo que hay que intentar siempre es ir atando para evitar roces con el árbol y para que salga de la manera lo más derecha posible. En este caso estamos ya en una planta que ha desarrollado con éxito el injerto que prendimos el año anterior y este ha sido el desarrollo que ha tenido el injerto. Entonces, en primer lugar, vamos a eliminar las partes que no corresponden al injerto, sino a la cornicabra. Vamos a dar siempre cortes limpios, pero respetando el cono de desecación para que nunca penetre la sequedad dentro de nuestra planta. Vale, y una vez que tenemos lo que es el injerto, vamos a tratar de dejarle siempre buscar yemas opuestas, que nos vayan buscando ya la dirección que van a seguir las cruces del árbol. Y vamos a tratar de dejar entre 2 o 3 pisos, 2 o 3 opciones. Los árboles que tengan menos vigor, podemos tratar de dejarlos un poco más bajos, porque tenderán a... Vamos a tener que utilizar seguramente las ramas más de arriba porque son las que más fuerza llevan, dado que el árbol es un árbol con poco vigor. Este no es el caso, entonces aquí podemos buscar sin problema los 3 pisos de ramas y luego elegiremos las que más nos gusten. Más adelante, en verano, haremos una eliminación de ramas las que no nos gusten y hagan competencia, y también eliminaremos el fruto para centrar toda la fuerza en las ramas que nosotros vamos a utilizar, las más interesantes. A mí me gusta dejarlo en torno al metro, el metro de altura, 80, 1 metro, no más como recomiendan, porque siendo un árbol que tiene poca
tiene poco vigor y más siendo cornicabra y secano como es este caso, yo prefiero no subir mucho el árbol y también evitaremos posibles daños por aire. O sea, entre 80 centímetros y 1 metro, en mi opinión, es lo que se debería hacer. Sería más o menos pues por aquí. Dejamos un pequeño tocón. Y otra cosa que me gusta hacer para evitar daños es ponerle un pequeño trozo de madera como separación entre tutor y árbol. Así vamos a evitar roces. Vale, pues en este caso vamos a proceder ya a sacar las cruces del árbol. Como ya he comentado, a mí me gusta que se quede en la altura final entre 80 y 1 metro. Y la separación ideal, en este caso, se van a quedar un poco juntas, pero lo indicado sería en torno a unos 10 centímetros, una separación para evitar que salgan todas las ramas del mismo punto y llegado a determinado momento, por el peso o por la excesiva longitud de las ramas, pueda partirse. Lo importante es dejar las 3 ramas que tengan una buena separación entre sí, formando ángulo de 120 grados o similar. Y en el caso de no poder dejarle 3, es preferible dejar 2 a 4 y ya iremos cerrando con la poda de la manera adecuada. Al dejar 4 corremos riesgo de que tenga que ser ramas excesivamente largas para que el árbol no se nos cierre y se puedan romper, o corremos el riesgo de que tener un árbol excesivamente cerrado. Entonces vamos a intentar 3, si no se puede 3, 2. Para ello las ramas que elijamos van a ser en torno a unos 40 centímetros. Y hay que buscarle siempre una buena prolongación de la yema de la punta que vaya hacia donde nosotros deseamos. Muchas veces se pueden dejar más de una yema por si fuera mal la brotación de esa yema, por cualquier tipo de factor meteorológico, cualquier insecto que nos pueda atacar, el uso de la maquinaria. Vamos a intentar dejar más yemas. En torno a los 40 centímetros, en este caso queremos que nos prolongue hacia afuera. La siguiente sería hacia arriba, o sea que en estos dos casos ambos serían válidos. Esto también. La que más nos guste, pues estas dos en torno a 40 centímetros. Esta sería una, esta la eliminaríamos. Esta sería la siguiente. Vamos a cortar antes o después de nudo para coger las yemas más vigorosas. Limpiamos. Y así se quedaría. Vale, pues como vemos, respecto al corte del año pasado, nos ha prolongado como queríamos la yema que estábamos buscando. Conseguimos que este año continuaremos con ella la guía. Con las demás partes simplemente lo que vamos a hacer es recortar para no quitarle el protagonismo a esta guía principal, tanto a nivel de fuerza como a nivel de espacio, para que no compitan las ramas por el sol. Entonces, estas seguiremos dejando varas largas donde manden las yemas vegetativas, ya que este año todavía no estamos buscando la presencia de fruto. Y debajo simplemente lo que buscaremos serán o bien pequeños brotes que nos puedan prolongar las ramas secundarias, o bien si tenemos varas más largas como esta, pues buscaremos alguna yema que tenga la posición que estamos buscando para continuar la prolongación. Dejaremos por cada rama principal dejaremos una guía, y ahí me gusta dejar sobre 2 prolongaciones hacia cada lado, y si quisiéramos dejar alguna hacia debajo. Aquí hacemos igual que en el año anterior, sobre unos 40 centímetros, y seguimos buscando una yema que nos prolongue hacia donde queramos. En este caso queremos seguir abriendo el árbol. Hacia este lado le dejaríamos esta prolongación, esta pequeña brotación que continuara, y en este caso le dejaríamos esta yema también para que nos continuara. Así la tenemos completa, una guía sobre unos 40 centímetros y las 2 brotaciones hacia cada sitio.
Las prolongaciones que no sean largas en exceso las podemos dejar tal cual sin tocarlas. Si ya se nos fuera mucho más largo que esto, ya sería cuando tendríamos que empezar a cortar y buscar una yema en vez de dejarla entera. Así a priori parece que el árbol se nos va a quedar muy descargado, pero no pasa nada porque hasta ahora lo que nos interesa es que coja una buena estructura, que las ramas se engorden, que tenga un buen soporte el árbol para evitar que las ramas tumben y que vaya forjando esa estructura. A partir del año que viene ya será cuando todas estas ramas que nos muevan se nos irá cerrando el árbol. De momento no nos interesa eso. Vale, pues este año vemos como la guía que dejamos nos ha respondido bien, nos ha movido con muchas laterales, tenemos las puntas fuertes para continuar la guía, aunque este año ya nos vamos a enfocar en una poda más de producción. Habíamos comentado que los años anteriores lo que buscábamos era darle una base al árbol, una estructura sólida que nos aguantara el peso de los años siguientes, el peso de las ramas, del fruto. Este año no, este año ya lo que vamos a tratar es de enfocarlo, una poda no tan de formación, que sí, tendremos que terminarlo, pero ya ir dándole paso también a la poda de producción, es decir, ir cerrando el árbol, darle esa forma de vaso hueco y para ello vamos a ver cómo lo hacemos. Estas laterales que el año pasado dejamos nos han respondido bien, vemos que nos ha prolongado la guía, que era la idea que teníamos, y aparte nos han movido unas secundarias que nos darán mucho juego para la formación. Entonces vamos a pasar a eliminar, donde tengamos dos vamos a dejar solo una lateral a cada lado y continuaremos con la formación. En estos casos, como estas guías son más nuevas, sí que vamos a intentar dejarlo, pues eso, en torno a unos 40 centímetros y con mucha yema de madera para continuar con su formación. En este caso vemos que tenemos yemas que van hacia adentro, yemas que van hacia aquí. Nos podremos repartir bien el árbol, dando una buena estructura sin que compitan las ramas entre sí. Aquí vamos a ver que ya tenemos mucha más yema de flor, con lo cual no habrá tanta madera y no se producirá ese desequilibrio del árbol, que tenga excesiva madera y fruto empiecen a competir y al final tengamos un fruto con bajo calibre, con baja calidad y tengamos unas brotaciones de madera que sean insuficientes para continuar con la formación. Entonces vamos a dejarle su guía, vamos a eliminar todas las que miren hacia adentro o las que vayan hacia abajo. Aquí en este caso tenemos estas dos, tiene buena madera, pues nos interesa cerrar hacia aquí. Esta la eliminamos. Siguiente rama, pues esta nos podría competir con esta, habría que valorar si es mejor dejar esta o esta. De momento vamos a ir por este lado, aquí lo tenemos claro, vamos a dejar esta la eliminamos, dejamos solo una hacia cada sitio. Las bajeras no nos interesan. Aquí en este caso esta guía ya se nos iría muy hacia abajo y muy hacia afuera, nos puede molestar para la maquinaria, incluso que se nos venga abajo. Vamos a dejarle esta de arriba, no le vamos a dejar muchas yemas, 4 o 5 son suficientes. Seguramente el año que viene, si no tiene mucha fuerza, pues le renovaremos, la sustituiremos por la brotación de cualquiera de estas ramas que esté bien. De eso consiste también un poco en esta poda, en ir rejuveneciendo, buscando el equilibrio entre producción y madera nueva para que el árbol nunca sea excesivamente grande, excesivamente cerrado, que tampoco tenga una carga excesiva, que el árbol no pueda con el fruto y la madera. Hay que buscar un equilibrio y eso pasa por la renovación en la mayoría de los casos. Aquí vamos a optar por esta. A priori parece que nos va a quedar muy cerrado, no pasa nada porque las guías vemos que las estamos dejando en sentido opuesto. Si tuviéramos algún problema, pues podríamos dejar alguna brotación de abajo, incluso con estas ir renovando para evitar que se nos cierre. Siempre que por aquí, por esta rama, tengamos alguna pequeña brotación que veamos que en años sucesivos nos puede valer, pues la podríamos dejar con objetivo de la renovación del árbol.
Aquí pues lo mismo, esta la buscaríamos hacia arriba para continuar, esta la buscaríamos hacia aquí, igualmente podríamos renovar con cualquiera de estas, y aquí pues podríamos dejar esta para renovar, pero bueno, esta no está mal, la vamos a dejar hacia arriba y aquí le dejaremos algunas laterales. Esta bajera también nos sobra. Y así sería la poda de este año. Como ya vemos, tenemos mucha yema de flor, bueno, mucha, la suficiente para un árbol de esta edad. Tenemos buen equilibrio, tenemos yema de flor, mucha yema de flor, y también tenemos la madera muy bien dispuesta, la que tenemos, para que cuando brote se nos cubra totalmente el árbol, se nos cierre y prácticamente el año siguiente, ya con la brotación que tengamos en estas secundarias, podríamos dejar la poda de formación terminada. Este año yo creo es el primer año que va a entrar en producción este árbol, entonces a priori con un repaso manual de recogida lo podríamos recoger a mano, porque el fruto no va a ser tampoco, teniendo en cuenta que los machos tampoco están muy desarrollados, el fruto no va a ser excesiva la carga, podríamos hacerlo a mano. Lo que recomiendo, si se fuera a hacer una recolección mecanizada, que es para lo que esto está preparado, vemos que es un tronco totalmente liso y preparado para ello, recomendaría quitar el tutor, porque si no, aparte de que vamos a deteriorar el tutor y no lo podríamos reutilizar o no iba a estar en su estado óptimo, vamos a rozar el árbol. Entonces, si vamos a hacer recolección mecanizada, quitamos el tutor y nos olvidamos.